Mi nombre es Yasmín. Bienvenidos al video de hoy. Eh, en esta ocasión voy a hacer un resumen de la obra Sin Destino, una obra del autor Imre Kertész, que relata la desgarradora experiencia de un joven judío que, bueno, estuvo durante el Holocausto a través de los ojos de Georgi Koves, que es el protagonista. Nos adentramos a la brutal realidad de los campos de concentración y pues la lucha por encontrar un propósito en medio de la deshumanización. Esta novela no solo es un testimonio histórico, sino también es una reflexión profunda sobre el destino, la supervivencia y el vacío existencial tras el sufrimiento. Así que pues acompáñame mientras vamos o mientras voy relatando esta impactante obra que pues nos invita a cuestionar, a reflexionar el significado de pues del sufrimiento humano y la deshumanización y pues obviamente la naturaleza del mal, ¿no? Bien, empezamos con un contexto inicial, la vida de Georgy Kops del Holocausto. Bien, la historia comienza en Budapest, que es una ciudad atrapada en las tensiones de la Segunda Guerra Mundial. Georgy Kops, un adolescente judío de tan solo 14 años, vive una vida relativamente tranquila a pesar de las crecientes restricciones impuestas a los judíos. Su mundo está compuesto por relaciones familiares que son un tanto complejas y una comunidad en transformación y un entorno público que comienza a mostrar su lado más hostil. Eh, Georgie nos narra su día a día con, con una inocencia que contrasta con el sombrío trasfondo de los acontecimientos históricos. Pues una escena crucial en esta parte es la despedida de su padre, quien es enviado a un campo de trabajo forzado. Y pues Georgie describe este momento como una mezcla de indiferencia y extrañeza, incapaz de comprender completamente la gravedad de la situación. La familia Copes se despide como si fuera un simple trámite, reflejando la negación colectiva de lo que realmente significaba ese traslado. Entonces, la narración enfatiza pequeños detalles como el traje que su padre elige usar y las palabras tranquilizadoras que intercambian, subrayando obviamente la banalidad con la que se enfrentan pues lo inevitable, ¿no? Bien, el entorno escolar también es un espacio importante en la vida de Georgie, pues sus relaciones con sus compañeros y profesores reflejan la segregación y la discriminación latente en la sociedad húngara. Aunque algunos profesores intentan mantener una apariencia de normalidad, eh, otros adoptan un tono condescendiente o pues abiertamente hostil hacia los estudiantes judíos. Este ambiente escolar sirve como un como un microcosmos de las tensiones sociales más amplias que pues están por explotar.
En casa, la relación de Georgie con su madrastra es distante, pero pues marcada por una rutina que le brinda cierta estabilidad. La madrastra, que aunque está afectada por las mismas tensiones del resto de la familia, intenta mantener la apariencia pues de normalidad. Este esfuerzo, sin embargo, es continuamente desafiado por las noticias que llegan sobre las deportaciones y los campos de trabajo, que se convierten en una amenaza cada vez más cercana. Bien, ahora vamos con la detención y el inicio del viaje al infierno. Bien, el punto de inflexión ocurre cuando Georgie es detenido junto a otros jóvenes judíos mientras se dirigían al trabajo. La narración de este evento está marcada por un tono de asombro distante, como si el protagonista no pudiera asimilar completamente lo que está sucediendo. Describe cómo fueron alineados, revisados y finalmente subidos a un tren sin recibir ninguna explicación alguna. Este momento marca el inicio de un viaje que lo llevará a enfrentar pues la deshumanización en su forma más brutal. El transporte en tren es una experiencia devastadora que Georgie relata con una precisión casi clínica. O sea, habla de la falta de espacio, el calor insoportable y la creciente desesperación de los pasajeros. Uno de los momentos más brutales, más desgarradores, es cuando un hombre mayor intenta tranquilizar a los demás, diciendo que no, que solamente los están llevando a trabajar. Y pues estas palabras aunque son bien intencionadas, pues no, o sea, resuenan con una ironía trágica, ¿no? Ya que todos están siendo conducidos hacia su propia destrucción. Bien, la llegada a Auschwitz es un punto de no retorno para Georgi, pues describe la separación de los hombres y las mujeres, los gritos en lenguas extranjeras y la presencia intimidante pues, de los guardias armados. Su relato es frío y directo, como si intentara protegerse emocionalmente de lo que está presenciando. El lector, sin embargo, o sea, nosotros podemos leer entre líneas el horror absoluto de esta escena. Georgie observa a los demás con curiosidad y pues notando cómo algunos se aferran a la esperanza, mientras que otros parecen resignados a su destino, pues, lamentablemente. En una de las primeras interacciones con los prisioneros más experimentados, Georgie comienza a comprender la brutal lógica del campo de concentración. Aprende que las decisiones más pequeñas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, y que la supervivencia depende tanto al azar como la fuerza de voluntad. Esta lección inicial establece el tono para el resto de su experiencia en los campos. Bien, ahora vamos a continuar con la vida en los campos de concentración. Tras la llegada a Auschwitz y pues luego su traslado a otros campos como Buchenwald y Seitz, eh, Georgie experimenta de primera mano la crueldad y la deshumanización del régimen nazi. Al principio, su adaptación a la vida de los campos se caracteriza por la observación y el aprendizaje, pues de las reglas no escritas que determinan quién sobrevive y quién no. Los prisioneros más experimentados
Les enseñan estrategias básicas como cómo comer lentamente para engañar al hambre o cómo mantenerse útil para evitar ser considerado prescindible. Georgie adopta estas lecciones con un sentido práctico, dejando de lado cualquier emoción para concentrarse únicamente en, en sobrevivir. El hambre, por otro lado, es un tema recurrente en sus reflexiones. Describe con detalle la desesperación que lo lleva a hacer cosas impensables como buscar migajas en el suelo o incluso robar pequeñas porciones de comida a otros prisioneros. Sin embargo, más que, más que una simple necesidad física, el hambre se convierte en un símbolo de de la degradación de su humanidad. Georgie observa cómo este instinto básico reduce. Ok, como seguía diciendo, Georgie observa cómo este, ay Dios, este instinto básico reduce a los hombres a meras sombras de lo que solían ser. Y se sorprende al darse cuenta de que él mismo no es inmune a esta transformación. El trabajo forzado, realizado en condiciones extremas, pone a prueba tanto su cuerpo como su mente. Georgie detalla los turnos interminables, las herramientas primitivas y y la vigilancia constante de los guardias. Una de las escenas más impactantes ocurre cuando uno de sus compañeros colapsa debido al agotamiento, solo para ser brutalmente castigado por los guardias. Este evento, lejos de inspirar compasión en los demás prisioneros, genera una mezcla de indiferencia y alivio al saber que ellos no fueron las víctimas en esta ocasión. A pesar de la brutalidad del entorno, Georgie encuentra momentos de extraña calma y pues reflexiona sobre el cielo, el silencio de la noche y las pequeñas conversaciones con otros prisioneros. Estos fragmentos de normalidad permiten mantener un tenue vínculo con su humanidad. Sin embargo, también subrayan el contraste entre los instantes y la realidad abrumadora del campo, intensificando, intensificando la sensación de absurdo que impregna toda la experiencia. Bien, ahora continuaremos con la liberación y el regreso a Budapest. Cuando finalmente es liberado, Georgie no siente la euforia que podría esperarse. Su cuerpo está debilitado y su mente confusa. Describe la liberación como un evento casi accidental, resultado del colapso del régimen nazi, más que un acto deliberado de justicia. Para él la libertad no significa un retorno automático a la normalidad, sino el inicio de un nuevo tipo de incertidumbre. Georgie es trasladado a un hospital para recuperarse, pues donde recibe tratamientos y cuidados básicos, pero aún se siente desconectado de su entorno. Su regreso a Budapest es un proceso lento y marcado por el desencanto. Al llegar, encuentra que su hogar ha cambiado irrevocablemente, su familia ha desaparecido o está irreconocible, y sus vecinos lo miran con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Georgie narra cómo las personas intentan evitar hablar del pasado, como si ignorarlo pudiera borrar su existencia. Esta negación colectiva lo deja aislado, incapaz de encontrar un lugar al que realmente pertenezca. Una interacción clave ocurre cuando Georgie se encuentra con un periodista que quiere documentar su experiencia en los campos.
El periodista intenta encuadrar su historia como una narrativa heroica o trágica, pero Georgie rechaza esta interpretación. Le dice, lo que viví no fue realmente, o sea, lo que viví no fue un infierno ni un destino, fue solo una sucesión de eventos arbitrarios, sin sentido ni propósito. Este rechazo a la narrativa convencional subraya la profundidad del impacto psicológico que los campos tuvieron en él. A medida que intenta reconstruir su vida, Georgie enfrenta una paradoja. Aunque ha sobrevivido, no siente que pertenezca al mundo que lo rodea. La libertad no le devuelve la sensación de propósito o identidad que perdió en el campo, sino que, sino que le deja un vacío aún más profundo. Este vacío se convierte en el núcleo de su reflexión final sobre el destino y la existencia humana. Bien, ahora vamos con pues la reflexión final y la conclusión sin destino. Bien, la novela concluye con una profunda reflexión sobre el concepto del destino y la naturaleza de la existencia humana, elementos que Georgie no deja de cuestionar a lo largo de la historia. Eh, continuando, la novela concluye con una reflexión, pues al final Georgie no deja de cuestionar a lo largo de la historia, pues tras la liberación y su regreso a Budapest, se enfrenta a una realidad desgarradora. La sociedad parece haber olvidado o desechado su sufrimiento, pues el rechazo que siente al intentar compartir su experiencia lo lleva a rechazar también las narrativas tradicionales del sufrimiento judío durante el Holocausto, que suelen enfatizar la heroicidad, el sacrificio, la tragedia. Para Georgie, el Holocausto no fue un evento significativo por su naturaleza moral, sino por la indiferencia con la que el destino lo dispuso. A través de sus ojos, el lector llega a comprender que la deshumanización no solo ocurre en los campos de concentración, sino también en las interacciones cotidianas después de la guerra, cuando la sociedad intenta borrar el sufrimiento con el paso del tiempo, como, o sea, pretendiendo como que el holocausto y los campos de concentración no hubieran existido jamás. Tratan de borrar ese recuerdo, pero pues eso básicamente deshumaniza a las personas que pasaron por esa tragedia. Y entonces Georgie se da cuenta de que la supervivencia o en lugar de ser un acto de resistencia o dignidad, es simplemente una cuestión al azar. En una conversación con otros sobrevivientes, comenta cómo muchos de los que murieron eran aquellos que por alguna razón no pudieron adaptarse o luchar por su supervivencia en el espacio brutal. Aquí la vida no depende de lo que haga, sino de la suerte, reflexiona. Para él el sufrimiento de los prisioneros, tanto en los campos como en la vida posterior, se vuelve una cuestión de supervivencia, sin ningún tipo de justicia o redención. La libertad, la liberación de los campos no trae consigo la purificación ni el regreso o a la normalidad. Más bien deja un vacío existencial que se alimenta de la incapacidad de comprender la magnitud del mal y la arbitrariedad con la que se despliega el sufrimiento humano. Una de las ideas más poderosas que atraviesa Sin Destino es la crítica a la idea de la victimización o la concepción tradicional del sufrimiento. Georgie no busca ser visto como un héroe, ni espera compasión por lo que ha vivido. De hecho, el rechazo a ser colocado en una posición de víctima es uno de los temas recurrentes del libro. En la sociedad posterior al Holocausto
Ser víctima implica una forma de redención que él considera ajena a la realidad de su experiencia. Pues para Giorgi la verdad es que no hay un propósito de lo que sucedió y ni siquiera la liberación final le devuelve el sentido de su existencia. A través de su experiencia, Kertész desafía la idea de que el sufrimiento debe ser interpretado o entendido dentro de un marco narrativo moral. Más bien, o sea, el sufrimiento es solo una parte absurda e inevitable de la existencia. La novela termina con una sensación de desconcierto y vacío existencial. Georgi, al caminar por las calles de Budapest después de la guerra, se da cuenta de que el mundo sigue girando, indiferente a su dolor. A medida de que observa a las personas que lo rodean, se da cuenta de que, aunque la guerra ha terminado, la humanidad sigue atrapada en su ciclo de indiferencia y autoengaño. La última reflexión de Giorgi encapsula perfectamente la esencia de la obra. Si alguna vez vuelvo a sentir felicidad, será porque aprendí a aceptarla, no porque la merezca. Esta conclusión destaca la imposibilidad de encontrar un sentido claro o un propósito en la vida después del sufrimiento. El hecho de que Georgie pueda llegar a aceptar la felicidad no como algo ganado, sino como un accidente más de la vida, es una conclusión amarga que refleja la visión existencialista del autor sobre el destino y la naturaleza humana. En este sentido, Sin Destino no ofrece una respuesta fácil sobre la vida después del Holocausto, sino que deja al lector con la incómoda tarea de aceptar la arbitrariedad y la indiferencia de la existencia. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.